Es hermoso empezar una nueva etapa, porque siempre que empieza un año uno empieza como a ponerse metas. Y ahora estaba ahí orando y pensando que siempre nos ponemos metas para iniciar el año y siempre muchas veces no las llegamos a cumplir hasta el 31 de diciembre de ese año, no lo hacemos. Pero es que ponemos metas y ponemos retos, pero es que depende de nosotros. Todo lo que pase depende de nosotros. Claro, el Señor está con nosotros, pero depende del esfuerzo y la entrega que cada uno de nosotros tenga para cumplir esas metas. El año nuevo no tiene nada por sí si usted y yo no cambiamos y ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra vida, nuestros anhelos delante del Señor, pero también nuestra disposición delante de Él y nuestro esfuerzo delante de nosotros mismos. Tenemos en la Comu una misión que el Señor nos dio desde hace muchos años, desde el año 2007 más o menos, que es Enseñamos a Vivir. Y creo que es algo que el Señor nos ha dado porque de verdad que debemos aprender a vivir. Y no es que nosotros sepamos vivir y que les enseñamos a vivir, sino que nosotros junto con ustedes vamos caminando para aprender a vivir. Nosotros como hombres que nacimos y vivimos en esta tierra y que hemos sido criados, educados, enseñados conforme a los principios y valores de este mundo, en las iglesias, en los lugares donde conocemos al Señor, necesitamos aprender a vivir, porque esa no es la forma de vivir que tienen los cristianos o que tenemos los cristianos. Los principios, valores, costumbres del mundo son antagónicos con los principios, valores y costumbres de la iglesia, con los valores, costumbres del Señor y principios de Dios. Y por eso debemos aprender a vivir, y por eso debemos enseñar a vivir, y por eso debemos de vivir diferente a cómo vive el mundo. Nosotros debemos aprender a vivir basados en la palabra, no en lo que dice un pastor, no en lo que enseña en la iglesia, no en cosas de la vida cristiana aún. Nosotros debemos aprender a vivir conforme lo que dice la palabra, y esa es nuestra misión, enseñar a vivir conforme a la palabra. Y cuando usted y yo empezamos a vivir conforme a la palabra, o enseñamos a vivir o aprendemos a vivir conforme a la palabra, va a parecer locura para muchos, y para nosotros mismos muchas veces es locura, porque no es lo que hemos aprendido, no es lo que traemos desde nacimiento, desde que nos criaron y nos enseñaron nuestros padres. Pero necesitamos ser totalmente renovados, transformados, edificados, libertados. Necesitamos ser totalmente cambiados por la palabra de Dios. Este es el primer servicio del año, como así lo dijo Chisco y Elena. Y la enseñanza de hoy se llama 3 palabras. Estas 3 palabras fue algo que el Señor me dijo que les dijera. Es algo por lo que yo he venido caminando los últimos 3 años o 4 años quizá. Y el Señor me dijo, el nombre de la enseñanza es 3 palabras. Y yo le dije, ok, pero ¿cuáles son las 3 palabras? Y él me decía 3 palabras. Lo único que me dijo fue 3 palabras. Y yo le dije, ok, yo le pongo 3 palabras, pero dígame cuáles son las 3 palabras. Y me dijo, las palabras son las que usted tiene en su corazón y no se las puede dejar solo para usted. Debe compartirlas a la iglesia. Y vamos a empezar con la primera. Son 3 palabras, lo insisto, porque es muy fácil recordar 3 cosas. Son 3 palabras y necesito y quiero y anhelo y deseo que cada uno de ustedes recuerde esas 3 palabras todos los días de este año 2021. Primera, fe.
Esa es la primer palabra que quiero dejarles delante de ustedes. Cuando yo me pongo a pensar en fe, muchas veces siento que es un tema trillado, hablado, predicado, enseñado, ministrado, orado, clamado, pedido, y de todo hablamos de la fe, pero yo les quiero dejar hoy una fe para todos los días. Hoy quiero hablar de una fe con la que debemos de caminar 365 días al año, 24/7. Sí existe la fe para creer en Jesús, y sí la palabra nos dice que, como en Romanos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él le levantó de los muertos, seremos salvos. Sí, esa es una fe para salvación. Esa es una fe disponible para todo ser humano y que solo algunos le decimos sí. Pero esa no es la fe de la que quiero hablar hoy. Esa es una fe que es vital y que todos debemos de tener, y creo que todos la tenemos, que estamos aquí o quizá nos están viendo por internet. Ya le han dicho al Señor sí, y ya ustedes tienen al Señor en su corazón. Pero la fe de la que quiero hablar hoy es la fe con la que usted, después de haber hecho, empieza a caminar. Empieza a caminar todos los días. Es una fe que se desarrolla, es una fe que se cultiva, es una fe que se busca, es una fe que hay que ser diligentes para tenerla. Es una fe activa. Fe para mantenernos firmes en todo momento, especialmente en los malos. Fe para creer lo que no se ve. Fe para saber que no somos de este mundo y que somos peregrinos en esta tierra. Y fe para entender que Dios es todopoderoso. Es una fe clara, es una fe que se mantiene, es una fe que camina con nosotros. No es una fe lejana, es una fe cercana. Y veamos lo que dice en Lucas 22:31. Los voy a poner en contexto. Está Jesús con sus discípulos en la última cena y ellos empiezan a discutir quién va a ser el mayor en el reino de los cielos. Una discusión para Jesús probablemente trivial, sin importancia, pero para nosotros una discusión un poquito importante, porque nosotros también nos preguntamos quién es el más importante. Pero bueno, ellos están hablando de eso y Jesús les dice que un principio que es solo del reino de Dios, que es que el mayor sirve al menor, ¿verdad? Pero bueno, sigue el relato, y en Lucas 22:31 dice, Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. En la versión del 60 dice: para que no falte tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Quiero que en este versículo observen para qué sirve esa fe de todos los días. Dios no le dice, o Jesús no le dice a Pedro que Satanás lo pidió para zarandearlo, para moverlo, para probarlo, para desanimarlo, para enfermarlo, para provocarle problemas. Satanás no vino a pedir, sí vino a pedir a Pedro, pero ¿cuál es la petición de Dios, de Jesús? Jesús dice: y yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Probablemente Pedro dijo: debió haber orado para que Satanás no me zarandee. Eso es lo lógico, ¿verdad? Y nosotros lo pensamos: ay no, qué pereza, me va a zarandear Satanás. Jesús le dice que yo he orado para que tu fe no falte. Quiere decir que lo que usted y yo no necesitamos, usted y yo no necesitamos que Satanás no nos zarandee.
Usted y yo necesitamos tener la fe correcta para que cuando Satanás nos zarandee, nos mantengamos firmes. Una forma diferente de ver la fe. Una forma diferente de ver la fe, porque siempre pensamos en la fe para milagros, en la fe para dones, en la fe para cuando estemos en la vida eterna con el Señor, en la fe, en la fe, en la fe, en la fe, pero no pensamos en la fe para todos los días. No pensamos en la fe para estar firmes cuando venga el enemigo a zarandearnos, o cuando venga el vecino a molestarnos, o cuando venga la esposa y el esposo a hacer lo que a veces hacen. No digamos qué. El Señor le dice a Pedro: Pedro, estoy pidiendo para que tu fe no falte. Y entonces uno empieza a pensar en todas las pruebas que hemos tenido. Y sí, hay que reprender al enemigo. Yo soy de esas que me encanta hacer guerra espiritual. Pero lo más importante es que nuestra fe no falte. Porque el texto dice que así que después de que tu fe no falte, cuando vuelvas a mí, le dice a Pedro. O sea, cuando ya hayas pasado la prueba, cuando ya vuelvas a mí, cuando después de la prueba usted esté firme, alienta a mis hermanos. O sea, la misión de Pedro era: usted va a pasar por la negación, las 3 veces que me vas a negar, pero tu fe no va a faltar, porque cuando vuelvas a mí vas a fortalecer a tus hermanos. ¿Ok? No nos vamos a quedar destruidos y vencidos. Eso es lo que le dijo Jesús a Pedro. Usted va a ser tentado, usted va a ser zarandeado, usted va a ser probado, y nosotros vamos a ser probados, vamos a ser zarandeados y vamos a ser movidos por el enemigo, sí o sí. Sí. Pero el Señor pide al Padre para que nuestra fe no falte. Bueno, pero ¿cómo es esa fe? Es una fe cercana, como les dije, es una fe para vivir, es una fe para caminar, no es una fe mística, es una fe real, que usted la tiene en usted, que usted la atesora. Es una fe que crece. Eso es muy importante. Es una fe que crece, no es una fe estática. Es una fe que se trabaja, que se busca, que debemos esforzarnos por tenerla, pues no llega sola. Esa fe no llega sola. Dice Romanos 10:17: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Siempre dice en este versículo, pero qué real, qué verdadero es cuando usted y yo empezamos a leer la palabra disciplinadamente, estructuradamente y ordenadamente, y la fe empieza a crecer. Usted puede tener un nivel de fe así, pero cuando usted empieza a adentrarse en la palabra y no estudiarla profundamente, vean, ni siquiera eso, con solo leerla, con solo disfrutarla, con solo pasar tiempo con ella, leyendo pasajes, leyendo historias, leyendo verdades que se leen en la palabra, usted empieza a aumentar su fe. Esa es mi experiencia personal durante los últimos años. No me acuerdo en qué año la Comu empezó un programa que se llamaba La Comu Leyendo. La Comu Leyendo éramos todos los miembros de la Comu, creo que estábamos en el edificio pasado, o sea, hace más de 8, 9 años, 10 años quizá. Y empezamos a leer un capítulo por día de los 4 evangelios. Entonces, día 1, Mateo 1, día 2, Mateo 2, etcétera, etcétera, hasta terminar con Juan. Pues yo seguí, y seguimos algunas, no sé si algunos, pero algunas sí seguimos, que yo sé. Y de ahí para acá yo he tenido una disciplina de leer la palabra todos los días.
Y les puedo decir que mi experiencia ha sido renovadora. Yo no les voy a decir que yo me siento con un montón de libros a estudiar la palabra y con comentarios bíblicos. No, yo me siento cada mañana a leerla y simplemente para mí. Porque creo que muchas veces las personas que enseñamos, y yo sé que muchos de ustedes enseñan en otros lugares y gloria a Dios por eso, y tienen grupos de estudio bíblico, gloria a Dios por eso, pero muchas veces esas personas que nos exponemos a enseñar la palabra, lo que hacemos muchas veces es leerlo para ver qué me dice para poder enseñarlo. Está bien, yo lo hago cuando me toca enseñar, yo lo hago. Pero la mayoría del tiempo yo leo la palabra para mí, para ver qué me tiene que decir el Señor a mí, para ver qué tiene que decirme de mis peticiones, para ver qué tiene que decirme y por qué tengo que orar por mis amigos, amigas, personas que ponen peticiones delante de mí para que ore. Y la mayoría de las veces el Señor habla. Y la mayoría de las veces cuando usted pasa tiempo con Dios, hay versículos que calan profundamente y hay semanas que usted vuelve al versículo y lee lo que le toca leer y vuelve al versículo porque el Señor le habla. Y sin darnos cuenta, sin saber cómo, nuestra fe aumenta. Porque lo dice la palabra, escrito está. Escrito está que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y sí, podemos oír enseñanzas, sí, por supuesto, hay predicadores buenísimos, además de don Ale, hay otros. Hay predicadores buenísimos en las redes y escucha uno personas con enseñanzas maravillosas y no estoy en desacuerdo con esas enseñanzas. Yo las escucho y me gusta, pero eso jamás debe sustituir mi tiempo con la palabra. Es suya, por eso les dije, esa fe hay que buscarla, hay que esforzarse, hay que trabajarla, hay que dedicarse, hay que ser disciplinado, porque si la palabra dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, lo que nos hace falta es oír, leer, disfrutar la palabra de Dios. Y no nos damos cuenta, es impresionante. Es como cuando uno le dicen, vos sí que has cambiado, ¿verdad? Antes eras así, así y ahora sos diferente. Y uno dice, no me di ni cuenta, es el Espíritu Santo. Pues igual en la palabra el Espíritu Santo hace que nosotros empecemos a aumentar esa fe que necesitamos. Esa fe que, como le dijo Jesús a Pedro, no debe de faltar cuando estemos en problemas, no debe de faltar cuando el enemigo nos esté jorobando la vida. No debe de faltar en ningún momento. Y si la lectura de Dios nos lleva, si la lectura de Dios de la palabra, nos lleva inmediatamente a la segunda palabra. Cuando usted aumenta su fe, inmediatamente viene la confianza. Y esa es la segunda palabra que quiero dejarles hoy. Cuando yo tengo fe, inmediatamente, matemáticamente, mi fe provoca confianza. Existe una línea muy delgada entre confianza y fe, muy delgada, y en algunos versículos se usa indistintamente, se usa a veces una y a veces otra. Pero yo hoy quiero enseñarles, por lo menos para esta enseñanza, para este momento, que sí son diferentes. Muchas veces nuestra fe no nos lleva a confiar. Y si usted tiene una fe que no confía, permítame decirle que no es la fe verdadera. Muy duro, pero yo soy de descendencia española y los españolas somos así. Si
Si usted dice tener fe, pero no confía en aquel que ha tenido fe, permítame decirle que a su fe le falta crecer, que a su fe le falta madurar, que a su fe le falta desarrollarse. Pero lo lindo de todo esto es que se logra, se puede. Usted puede ir cada vez más y más y más y más, y esa fe va a producir confianza. Nuestra confianza falla muchas veces cuando vienen pruebas, y generalmente cuando todo está bien, todo bien, como dicen los muchachos, todo bien. Pero cuando hay problemas y dificultades es cuando nuestra confianza empieza a tambalearse. Entonces, para saber si tenemos confianza en Dios, tenemos que tener momentos duros y difíciles para saber de qué estamos hechos. Y para saber que si no estoy confiando, necesito confiar. Y para saber que no estoy creyendo, pues necesito creer. Veamos dos casos rápidamente. Uno, Abraham y Sara. Abraham y Sara, llamados por Dios. Abraham, no voy a decir que Abraham no tenía fe, porque sería irrespetuoso, ilógico y hasta cierta forma estúpido, porque es el padre de la fe. Pero tampoco Abraham, el Abraham que Dios llamó en Ur de los Caldeos al puro principio, que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Esa fe que tuvo Abraham ahí, que fue maravillosa, impresionante, increíble, no es la misma fe que tuvo cuando le dijo: sacrifica a tu hijo Isaac. Él había caminado tiempo con Dios, él había pasado tiempo con Dios, él había estado cerca de Dios, él había oído a Dios, él había visto milagros, él se había equivocado muchas veces, pero sabía que Dios siempre estaba y él siempre volvía a Dios. Pero voy a hablar de Sara, y más que todo de Sara. A ver, porque Sara conocía la promesa de que iban a tener un hijo, pero había tardado 25 años desde que Dios le dice a Abraham por primera vez que iban a tener un hijo. 25 años habían pasado y no había respuesta. Y Sara duda. Y Sara duda de que eso llegue a pasar. Y Sara duda porque ella estaba viendo su cuerpo. Ella sabía que ella era la que tenía que quedar embarazada y cada día menos podía quedar embarazada. Es como el otro día un comentario: yo siempre quise tener 3 hijos, siempre. Tenemos 2. Ale nunca quiso tener 3. Dijo que 2 mejor y 2 mejor, y 2 tenemos. Y doy gracias a Dios por la vida de los 2. Maravillosos son. El otro día me dice: hubiera sido bonito tener 3. ¿Qué es esto?, dije yo. Claro, en el momento que lo dice, ya no se puede. Más o menos así estaba Sara. Lo que pasa es que Sara tenía una promesa, yo no la tengo. Había tardado y Sara no confió en el Señor. E indirectamente Abraham tampoco, porque donde Sara, sin confiar en el Señor, le dice: acuéstate con Agar, si Abraham hubiera dicho: no, mi confianza está en que el Señor va a hacerme papá con usted, ¿no? También dudó. Pensémoslo así, ¿por qué no? Ok, veamos otro caso. Ana, primera de Samuel 1, dice: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Acuérdense que en ese tiempo, ¿verdad?, el tener hijos era tener riqueza, mano de obra barata o gratis, preservar sus bienes, su nombre, etcétera. Ana no le había dado hijos. Entonces Penina, la rival, la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos.
Así cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Quiero parar ahí, vean. Siempre leemos este pasaje y nos ubicamos en Ana, en ese momento en que estaba en el templo ofreciendo sacrificios una vez al año, con el Cana y con Penina, ¿verdad? Y con el sacerdote. Pero dice el texto que cada año cuando subía a la casa de Jehová, quiere decir que esta Ana tenía años de subir a la casa del Señor. Año tras año esta mujer Penina la irritaba, la molestaba, la fregaba, le decía: yo sí tengo hijos, usted no tiene hijos, y ella anhelaba un hijo. Esta mujer durante años esperó que Dios le diera un hijo. En el 17 dice, pasan algunos eventos donde ella habla con el sacerdote Elí, y Elí le respondió y le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Quiero que veamos esto. Ella va delante del Señor, derrama todo lo que tiene, todo su corazón delante de Él, y viene el sacerdote y le dice: ve en paz y que el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Vean una cosa, el sacerdote no le da una profecía de que va a quedar embarazada, ni siquiera sabe cuál es la petición. El sacerdote no le dice nada más, el sacerdote no ora por ella, simplemente le dice: ve en paz y que se haga, que el Señor cumpla tu petición. Pero esta mujer en este momento empieza a confiar. Después de haber llegado al Señor, derramado su presencia, ella empieza a confiar y el Señor responde. Un año después esa mujer tiene a Samuel, y casi nada, a Samuel en sus brazos. Toda circunstancia difícil, toda circunstancia que nos pone la vida, nos hace una demanda de confianza. Esto es una manera que usted y yo debemos aprender a vivir, a confiar en el que el Señor va a contestar a nuestra petición. Lo que quiero es que podamos ver cómo muchas veces tenemos fe, como Abraham, como Sara y como Ana. Los tres conocían al Dios poderoso. Podemos creer en ese Dios poderoso y podemos creer que Él puede hacerlo, pero no confiamos que lo va a hacer. Se lo repito. Usted puede creer que su Dios es poderoso. Usted puede creer que Dios tiene autoridad, que con una palabra, que con solo que haga así, se hace y punto. Pero no confiamos en que lo va a hacer para nosotros. Y ahí diría don Alex, donde la chancha tuerce el rabo. ¿Creemos en Dios? Sí, creemos en Dios. Sabemos que es todopoderoso y creemos en todos sus atributos. Pero cuando la dificultad viene a nosotros, ¿confiamos? ¿Creemos que ese poder y esa autoridad se va a manifestar en mi petición de hoy? Muchas veces no. Pero esa fe de la que le hablé como palabra 1, si es la fe que viene por el crecimiento en el conocimiento de su palabra y por ende en el conocimiento de Él y por ende de pasar tiempo con Él, porque a veces siempre hablamos de pasar tiempo con Dios y nos imaginamos orando, pero quiero decirles que pasar tiempo con Dios es buscando en la palabra, es leyendo la palabra, es dedicando su corazón y su tiempo a leer la palabra. Cuando usted y yo pasamos de ahí
Y ese tiempo de desarrollo de nuestra fe y ese tiempo de crecimiento de nuestra fe, como Abraham al principio y Abraham al final, cuando la prueba viene, usted va a confiar. Que los caminos de Dios no son sus caminos, que Dios es bueno y le ama y va a contestar a su necesidad. La confianza en Dios es saber que va a contestar y punto. Y punto, va a contestar. Dios le va a contestar, sí o no, pero le va a contestar. Y esa es la confianza. Y si le dice no, tiene que saber que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Muy, ¿cómo se dice esta palabra? Muy, como que de ahí, ¿qué vamos a hacer? Sí, ¿qué vamos a hacer? Pero tenemos la confianza de que Dios nos va a contestar. Y la seguridad y la certeza de que Él va a contestar. Y que la confianza es saber que la respuesta de Dios es oportuna, perfecta y la mejor que usted puede tener. Voy a leerles 3 versículos. Hoy ando el número 3 por todo lado, ¿verdad? Compren lotería en número 3. No. Yo siempre juego con Ale. ¿Qué número compraríamos para el mayor, para el gordo? ¿Verdad? Siempre jugamos, nunca compramos. Debo aclararlo, pero siempre. Nunca hemos pegado ni terminación. Eso es una buena señal. Así que decimos, bueno, yo compraría el 26 y yo compraría el 30. Ah, bueno, ok. Ni por cercanía. Pero voy a leerles 3 versículos de confianza. Salmo 56:3 dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y vean, empiecen a pensar qué les está dejando este versículo, estos versículos. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Sentimos miedo de muchas maneras. Sentimos miedo del venir, del porvenir, del futuro. Sentimos miedo de lo que va a suceder. Sentimos miedo en la noche cuando se apaga la luz. Aún siendo grandes, yo a veces tengo miedo, como una bebé, pero tengo miedo. Pero cuando yo pongo mi confianza en Dios, se me quita. Salmo 9:10 dice: en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. En ti confían los que conocen tu nombre. Y el nombre de nuestro Dios, el nombre que sobre todo nombre, solo se conoce a través de las Escrituras. Salmo 91:2 dice: y yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Estos son solo 3 versículos de los más de 120 versículos que tiene la Biblia de confianza. Les motivo a buscarlos. De estas 3 palabras, esas 3 palabras aparecen cada una de ellas por lo menos más de 120 veces en la Biblia. Y empecemos por ahí buscándolas, leyéndolos, declarándolos. La fe produce confianza. Sin ninguna duda, la fe en Dios debe producir confianza. Y si no confiamos, debemos aumentar la fe. Tercera palabra, esperanza. La palabra esperanza aparece 114, depende de la traducción, pero más o menos 114 veces. Es imposible, escuchen, es imposible tener fe, haber confiado en Dios y no tener esperanza. Piénselo, es imposible tener fe, confiar en Dios y no tener esperanza. La esperanza es para el futuro, para lo que viene. La esperanza es, yo pongo mis ojos con esperanza en el año 2021, con seguridad, pero con esperanza de que las cosas sucederán.
Esperanza es ver al futuro con ojos de fe, de confianza. Es proyectarme al futuro sabiendo que el Señor está con nosotros, está conmigo, está con usted todos los días de nuestras vidas. Y uno repite orando ese versículo, yo estaré contigo, le dice Jesús a sus discípulos, todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando uno lo lee, yo no sé, es distinto. El Señor me lo dice. Tenemos que creer, vivir con esperanza. En Filipenses 4:13 es un texto donde habla del arrebatamiento de la iglesia, pero quiero ponérselos a ustedes delante. Sé que no es exactamente para esto, pero quiero hacer una diferenciación en lo que dice Filipenses. Dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que hayan muerto. Ese texto no lo tienen los muchachos de Media. Para que no se entristezca como esos que no tienen esperanza. Quiere decir que las personas que no tienen esperanza están tristes. Quiere decir que las personas que no tienen esperanza no tienen la seguridad de su futuro. Quiere decir que nosotros no podemos vivir como los que no tienen esperanza. Por eso debemos aprender a vivir. Por eso debemos de pensar en nosotros y decir: soy un hombre o una mujer que tiene esperanza, que ve el futuro con ojos de esperanza, de seguridad, que me veo feliz, me veo pleno o plena, me veo disfrutando de la vida, me veo en paz, me veo en gozo. Eso es tener esperanza. La fe produce confianza, y la fe y la confianza producen esperanza. Mi futuro, su futuro está seguro en las manos de Dios. Seguro, sin duda alguna. No importa lo que usted vea, no importa lo que usted sienta, su futuro está seguro si lo ha puesto en las manos de Dios. Y bellísimo, cuando estoy con esperanza, tengo paz y tranquilidad. Porque si las cosas dependieran de mí, no tendría paz y seguridad. Si el nacimiento de Isaac hubiera dependido solo de Sara y de Abraham, no hubieran tenido a Isaac. Si el nacimiento de Samuel hubiera dependido solo del vientre de Ana, no hubiera nacido Samuel. Pero ellos lograron poner su fe unida a la confianza y tuvieron esperanza. Y dice el texto: 1 año después Samuel nació. Veamos este año así, con esperanza. Job 11:18 dice, son 3 versículos también: vivan tranquilo, vivirás tranquilo, le dice uno de los amigos a Job. Este no es Job hablando. Porque hay esperanza, estarás protegido y dormirás confiado. Dormirás confiado, porque hay esperanza. Salmo 42:5 dice: ¿por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es el Salvador es mi Salvador y mi Dios. Salmo 65:2: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Ay, es que la esperanza produce paz, es que la esperanza produce seguridad, es que la esperanza produce gozo, es que la esperanza produce lo que el mundo busca. Pero la esperanza no se encuentra si no hay fe y confianza en el Dios que usted y yo tenemos aquí, ¿ok? Aquí. 3 palabras entrelazadas, 3 palabras que caminan juntas, 3 palabras que se deben de creer, que la una produce la otra automáticamente. 3 palabras que nos deben acompañar este año, todos los días.
Creo sinceramente que si usted y yo ponemos a trabajar nuestra obligación o nuestra responsabilidad o nuestra disciplina de leer la palabra, que esa es la tarea que tenemos por delante, que si nosotros ponemos en práctica esta enseñanza y decidimos esforzarnos y ser diligentes, el 2021 será como nunca antes hemos tenido un año. Porque es que no estamos hablando de un año 2021 que va a depender de las circunstancias económicas o del virus o del trabajo o de la familia. Probablemente esas cosas pueden seguir iguales, pero usted va a ser diferente. Usted va a ver la vida de manera diferente. Usted se va a posicionar en la fe verdadera, en la fe que camina a la confianza y en la confianza que nos hace vivir con esperanza. Yo no quisiera que esta enseñanza terminara como muchas o como casi todas las enseñanzas que escuchamos, que dicen: qué bonita, ojalá, sí, ojalá. Pero lo que más me interesa es que todos los días, y esa es mi oración, que todos los días que usted abra sus ojos, el Señor le diga fe, confianza y esperanza. Que usted vaya en el carro y vaya diciendo fe, confianza y esperanza. Que usted en el mes de mayo, en el mes de septiembre, en el mes de noviembre siga diciendo fe, confianza y esperanza. Son solo 3 palabras, no es una lista interminable. Son solo 3 palabras que pueden hacer que su vida sea transformada. Anhelaría que dentro de un año nos pudiéramos sentar todos y me contaran cómo les fue, porque les aseguro que su fe va a ir aumentando. No que lo haya alcanzado todo, como dice Pablo, pero no podemos ser los mismos si empezamos a leer la palabra todos los días y buscar al Señor todos los días. No vamos a ser los mismos, y si somos los mismos es porque hemos sido negligentes. Así que oremos.